Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento Mirador Sociopolítico con el sociólogo Trino Márquez de la Universidad Central de Venezuela. Y yo creo que es inevitable, Trino, que nos circunscribamos hoy al tema de la economía, porque querámoslo o no, sin la economía lo sociopolítico no funciona bien. Y Venezuela está constreñida hoy por una cantidad de medidas que está tomando Trump, y no solamente Venezuela, América Latina y hasta China y a otros países, la Unión Europea. Entonces, este es un barajo bien extraño, pero cuando uno se pone a pensar que Trump es un hombre de negocios más que político, yo creo que su diseño administrativo esta vez va enfilado a poner las cosas en orden en su país desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del manejo de los recursos de la nación, que antes desperdigaba recursos para una cantidad de planes y proyectos a nivel universal que intentaban pues que se enfilaran a la preservación de la democracia, pero parece que hoy no cuenta eso. Parece que hoy lo que cuenta son los negocios propiamente dichos. Y cuando él aplica tarifas arancelarias, forma, algunos dicen que alegre, yo pienso que las puede haber manejado muchísimo tiempo mientras estuvo fuera del primer gobierno en 5 años, analizando cómo haría si tuviese una segunda oportunidad. Y da la impresión pues de que se está enfilando por ahí, ¿no? O sea, los reales son lo que cuentan, los negocios, las inversiones y la preservación del poder por los grandes del mundo que siempre han sido Rusia, China, Estados Unidos y los demás mercados nada más, solamente. Entonces, pero Sí, bueno, esos mercados de todos modos yo creo que no le funcionarían si a lo interno de esos países no se dinamizan los procesos de otro orden, ¿no? ujú. Sí, bueno, yo tengo algunas observaciones sobre este neoproteccionismo que ha surgido con la nueva administración de Donald Trump. Me parece que no está midiendo el impacto que eso va a tener tanto en la economía doméstica de Estados Unidos como en la economía de sus aliados más cercanos y de sus aliados más lejanos, porque está teniendo impacto en América Latina, en México, en Canadá, también en el resto de América Latina. Me llama la atención este desprecio que hay por Brasil, que es Ujú. muy significativo porque Brasil es la mitad de Sudamérica, tiene una población que no se puede desestimar porque hay unos 150, 155 millones de habitantes en Brasil. Es un mercado importante, muy importante, un productor de algunas materias primas, de algunos commodities muy importantes para el comercio mundial. Esto, por ejemplo, José Antonio lo ha entendido perfectamente, China. Sí, El intercambio comercial en el año 2023 fue de casi 200.000 millones de dólares entre China y Brasil. pero tú has dicho Y algo importante. Chile ayer leí una nota que casi un 59 o 60% de los neonegocios que se están estableciendo en ese país son de origen asiático. claro, es que hacia allá iba, porque esta política tan agresiva de Estados Unidos, de la administración Trump, está llevando al acercamiento de Asia, especialmente de China, que ha entendido muy bien el potencial económico que tiene América Latina, pero también otros países asiáticos, también Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Sur, han entendido muy bien este potencial y se han acercado a Latinoamérica y se han acercado a países como Chile, que han venido haciendo un esfuerzo consistente por mejorar su infraestructura, por incrementar la producción, incrementar la productividad, mejorar el manejo por parte de la tecnocracia, de la meritocracia, para que la economía no se ideologice. Y claro, aquí se están produciendo cambios muy significativos que Trump no está entendiendo, porque está aplicando de manera muy caótica los aranceles con el ánimo de
fortalecer la economía norteamericana, pero la verdad es que yo no entiendo y muchos economistas a los que leo y a los que sigo no entienden, porque tú no puedes fortalecer tu propia economía si debilitas las economías de tus socios. De dónde te va a provenir el retorno de tus inversiones con ganancias? ¿De dónde? Exacto, ¿quién va a comprar tus mercaderías? ¿Quién Exacto. se va quién va a correr el riesgo? Que esto es una hipótesis que a mí me parece importante de examinar y que algunos economistas ya lo han hecho. La hipótesis de Trump es que a partir de de estos aranceles y estos impuestos tan elevados va a fomentar la creación de industrias y de empresas dentro del territorio norteamericano. Pero en Norteamérica hay algunos aspectos que son llamativos. La fuerza de trabajo es mucho más costosa en Estados Unidos que en cualquier país de América Latina y por supuesto desde lejos de Asia, porque allí hay sindicatos muy poderosos. La hora de trabajo en Estados Unidos está costando 19 mínimo, dólares, ¿no? 18, $19. La sí, hora. exactamente, la hora. Y de esto se encargan los sindicatos de velar porque esto se cumpla. En Asia, una hora de trabajo puede estar alrededor de un Pero tú dólar mencionas a cuando... los sindicatos y no he visto pronunciamiento de esos sindicatos norteamericanos al día de hoy todavía. No sí, es una cosa que llama la atención, porque pareciera que estuviera anestesiado, igual que el Partido Demócrata. Sí, Es cierto, que déjame abrir aquí un inciso, un paréntesis, porque me llamó la atención lo que ocurrió la semana pasada con Bernie Sanders, Sanders, sí. con Sanders, el viejo dirigente ya del Sí, Partido Demócrata, y con una joven diputada por el estado de Nueva York que se llama Alexandria Ocasio. Creo que el apellido es Ocasio, aunque no estoy seguro. Bueno, estas personas, tanto Sanders como la diputada, asumieron el liderazgo del enfrentamiento a Trump y salieron a defender con un discurso muy político, probablemente muy de izquierda, pero muy político, a enfrentarse a la autocracia que está formando Donald Trump. Y yo creo que esto puede remover al Partido Demócrata que está anestesiado, que no sabe cómo comportarse frente a esta embestida de Donald Trump. pero si se abre como fuerza proizquierdista, si a nadie les va a creer porque las izquierdas lo que hacen es destruir, no generan bienestar Claro, nunca. claro. Ese es el punto, exactamente, te has tocado un punto fundamental, porque Bernie Sanders está muy lanzada y está joven, mm, mm, que es de origen puertorriqueño y que es diputada, también está muy sesgada hacia la izquierda. Entonces, tiene que haber un discurso más de centro, incluso de centro izquierda, de socialdemócrata, que reivindique las conquistas laborales, que defienda el Medicare, que defienda las conquistas en el campo de la educación y de la salud, que son logros legítimos que han costado mucho en Estados Unidos, pero alguien tiene que salir a asumir la defensa de esos intereses. Y hasta ahora el Partido Demócrata pareciera que el Congreso no existe, ni la Sí. Cámara del Senado ni la Cámara de Representantes. Y este es el tipo de actividades que tienen que desarrollar los políticos, que es asumir la defensa de estos intereses no solamente de los trabajadores, porque Medicare no es solamente asumir la defensa del Medicare, no es solamente asumir la defensa de la clase trabajadora, es en general de la sociedad norteamericana, especialmente de sus sectores más vulnerables. Entonces, te quería comentar esto porque me llamó mucho la atención. Pero volviendo al tema anterior, yo creo que el cálculo que está realizando el gabinete de Donald Trump y que está haciendo él especialmente, porque no creo que le preste mucha atención a sus secretarios, es un cálculo equivocado. Las empresas no van a establecerse en Estados Unidos con tantas restricciones o a partir de las restricciones que él está imponiendo. Eso no, esa hipótesis creo que es parte de... Las empresas de dónde? Porque de Además, Europa, exacto.
Europa no tiene tampoco hoy día la posibilidad de crear, si acaso China y los hindúes, Los indios, sí. que alguna vez los indios, que alguna vez estuvieron allí pues también y después se retiraron con muchos emprendimientos, ¿no? Claro, pero Lo- imagínate lo que es colocar una empresa en cuáles áreas, en el área tecnológica de los la chinos en todo nanografía, caso, nada más. los chinos, porque allí el análisis no es solamente económico y financiero, es un análisis político que tiene que ver con la seguridad eh, sobre la base de amenazas y de chantajes. No va a haber ninguna alianza económica estable y duradera entre Estados Unidos y China. Pero Eso, volverá entonces Estados Unidos a la política del garrote para someter a algunos países de forma definitiva. sí, del garrote algunas veces, la mayoría de las veces y de vez en cuando de la zanahoria, pero eso no funciona, José Antonio, eso no funciona en el mundo moderno. En el mundo moderno funciona es lo que se intentó a través de la Organización Mundial de Comercio. Sí. Llegar a acuerdos en la medida de lo posible consensuados, llegar a consensos, sino a amplios acuerdos que agrupen a la mayor parte de las Pero la naciones. desintegraron también prácticamente. Bueno, porque Donald Trump llegó con un mazo en la mano, queriendo eh, reformar, reconstruir el sistema internacional que se funda a partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es sencillo. Ese mundo pasó por dos guerras. Ese orden internacional que se funda a partir de 1945 había pasado por dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los líderes del mundo, especialmente del mundo libre, llegaron a la convicción de que la única manera de subsistir era llegar a acuerdos y para eso se construyeron estas organizaciones, estas instituciones mundiales, el Fondo Monetario Internacional, en primer lugar Naciones Unidas, luego surge la Unión Europea, luego surge la Organización Internacional de Comercio. Y Es todas están decir, hoy día desbarajustadas, todas. bueno, porque hay una idea, esta idea que expresó con tanta claridad y con tanta desfachatez el vicepresidente norteamericano, que fue confirmada por Donald Trump ayer, que Estados Unidos está siendo el subsidiario, el agente que financia a Europa y que Europa lo que ha hecho es aprovecharse, que es la parásita, esa fue la palabra que utilizaron, Sí. está parasitando a Estados Unidos. Eso no es verdad, eso no es verdad. A Estados Unidos durante muchos años le convino que Europa se reconstruyera, porque si no, iba a ser una presa muy fácil de la Unión Soviética primero y luego de Rusia cuando se desintegra la Unión Soviética en 1991. Nunca en el cerebro de em, Vladimir Putin tuvo la idea de llevar unas relaciones cordiales y estrechas y respetuosas con Europa. Solamente durante el periodo de Boris Yeltsin, que fue un periodo muy corto, hubo unas relaciones cordiales entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos, pero después eso se rompió. Y lo que ha habido, especialmente desde 2014, cuando Rusia decidió invadir a Crimea, son relaciones muy tensas, muy conflictivas en todos los planos. Y las sanciones económicas surgieron de esa invasión al territorio de Ucrania, de Crimea, que en ese momento pertenecía a Ucrania. Entonces, este, lo que quiero que quede claro de esta conversación es que solamente es posible promover el crecimiento sostenido, permanente, prolongado y armónico del mundo en medio de acuerdos, no de amenazas y de chantaje, ni de la aplicación unilateral de Pero decisiones fíjate una concretas. cosa, tú mencionaste a China y China ni siquiera se han visto acuerdos concretos con ningún país, pero está en Perú y creó un puerto Chancay que ahora están hablando de que va a desarrollar otro puerto más para Otro. agarrar el Pacífico.
sea, había entrado ya al de Panamá por medio de inversiones determinadas y manejaba en gran medida ese puerto del Istmo, ¿no? Y de allí surge la idea de que por eso Trump se apresuró a amenazar a Mulino, ¿verdad? De que iba a retomar el canal de Panamá porque China le estaba pues latiendo en la cueva, ¿no? Pero eso no se ha concretado tampoco, ni hay nada claro al respecto. Pero China sigue avanzando y como te dije, está metida en Chile en un Sí, 59-60% en los negocios medianos y grandes, y tiene a Perú ya agarrado por el cuello con ese puerto y el otro que va a construir. Entonces, de alguna manera va a y la costar relación mucho. con Brasil Y en la relación con Brasil, es el principal inversor extranjero exactamente, y que, en este y que momento. representa y agencia diligencia a favor del BRIC en todos estos países de ahí para abajo. Claro. Ahora, yo quiero hacer una acotación allí. Es cierto lo del Canal de Panamá, porque ahora se ha descubierto que la presencia china era mucho más elevada de lo que Sí, al comienzo admitió el gobierno de Panamá. Pero, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de esta situación? Estados Unidos desde hace mucho tiempo se ha desentendido de América Latina. claro, Allí Obama tuvo algunos gestos y Clinton, pero son gestos. sí, En cambio, China, con la reconstrucción de la ruta de la seda, se ha ocupado muchísimo más de América Latina y por supuesto que vio en el Canal de Panamá una oportunidad muy claro. importante. Y allí eh, fomentó industrias privadas. Ojo, son empresas privadas, no es el gobierno chino el que Sí, está sí, allí. sí, claro. Son empresas privadas que han promovido la modernización de los puertos, la modernización tanto de la zona que da hacia el Atlántico como la que da hacia el Pacífico. Y claro, esta oportunidad no podían despreciarla los panameños, porque si Europa no se acerca y Estados Unidos tampoco, ¿cuál es? Y te llegan los chinos a decirte, miren, nosotros vamos a promover ahí unos negocios, vamos a modernizar las instalaciones, vamos a invertir en infraestructura, en electricidad, vamos a hacer, a crear empresas de servicio secundaria. Ah, tú le vas a decir que no. Claro. Es que la vía es esa, la vía es esa. La viejeza, Sí, la viejeza. Y eso es lo que han hecho en África, lo que están haciendo en América Latina y lo que están haciendo en el resto de los países asiáticos, que crean una inmensa red. Y hay una cosa muy importante, José Antonio, que es que los chinos trabajan a muy largo plazo, exacto. a muy largo plazo. Para ellos es Bueno, un fíjate peligro. los pacientes que han sido los chinos con la deuda que tiene Venezuela con ellos, ¿no? Ah, bueno, Ni siquiera reclaman ni abren juicios en ningún lado. Están esperando un no, ellos momento, esperan, exacto, donde decir, bueno, ellos esperan. el cambio es este. Por lo que me deben, me toca este sector o me toca tal o cual área de desarrollo. Ellos no están movidos, José Antonio, por la urgencia. No, Ellos no van a hacer lo de Trump, que en 4 años quiere modificar la historia del planeta. Ese no es el proyecto de los chinos. Los chinos en ese sentido son confucianos. sí, paciencia. Paciencia, es proyectar a largo plazo, es trabajar con metas de 20, 30, 40 años. Déjame contarte una anécdota creo que fue Chu Enlai, que le preguntaron, mire, presidente, en ese momento era primer ministro, Chu Enlai, ¿qué piensa usted de la revolución francesa? francesa? Y dijo, mira, apenas han pasado 200 años, no puedo tener un criterio claro Imagínate. 200 años de la Revolución Francesa se han escrito miles y miles de libros. Sí, Y eso lo que te indica es que los gobernantes chinos, muy autoritarios, sí, eso que sí. creen el partido único, el partido comunista, que todo se decide en el comité central y que ahora hay Bueno, y cúpulas. para manejar sin huelga y sin conflictos rutinarios Ujú. a 1.400 millones de habitantes no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ¿no? Sí, Entonces, tú ves como el proyecto chino es un proyecto de largo plazo, donde no hay ni amenaza. Ese ejemplo que tú señalabas, ¿tú has visto algún funcionario, aunque sea de tercera línea,
amenazar al gobierno de Nicolás No, Maduro, para nada. para nada, ni la banca Seguramente privada tampoco. están buscando la fórmula para que el gobierno de Venezuela le cancele poco a poco la deuda que tiene contraída, que según hay distintos Es que cálculos, lo que le interesa es que no se la paguen, para tener luego, o sea, un cómo argumento negociar. exacto para apoderarse de cierto sector, como te dije. Pero mira, para que las personas que siguen este programa, estamos hablando de unos 50.000 millones que han invertido los chinos aquí y que no han recuperado. Se dice que son más de 50.000. Se dice que son más de Exacto, 50.000. pero ponle tú que sea esa Sí, cantidad. bueno, Estamos hablando suponiendo, te podrás imaginar, pues. de una cifra muy importante. Entonces, ese es un proyecto que el señor Trump debería reconciliar porque él quiere cambiar el planeta entero, modificar el sistema, el orden internacional en 4 años. Y claro, Sí, si tú lo quieres hacer en 4 años, no puedes hacerlo sino a los trancazos, como si fuese un elefante en una cristalería, así es. rompiendo vidrios por todo, rompe vidrios aquí, rompe vidrios allá, amenaza a Canadá, amenaza a Panamá, ahora se va el vicepresidente para Groenlandia, que tiene indignados no solamente a los daneses, sino a toda Europa, porque es Sí, un irrespeto y es una provocación. Entonces, esta manera caótica que es una de cuyas expresiones este diálogo que se conoció a través de Jeffrey, sí, eh, el jefe de redacción de Atlantic. sí. Bueno, está bien, ahí no, dice Trump, no hubo nada grave, pero hay que ver que un ataque con misiles se discuta a través de un chat Sí, sí. que ni siquiera Hay nadie, hay mucha ligereza en eso, sí. a una ligereza que Bueno, es una expresión de lo que es el gabinete de Donald Trump. sí. Es una expresión muy clara porque no se asume con seriedad y con sentido estratégico la conducción de Estados Unidos y de gran parte del mundo. Sí, no, y lo peor es que el grupo y la dirigencia que lo acompaña no tienen una trayectoria conocida, no son experimentados en nada prácticamente, porque es pura gente joven la que escogió para conformar este gabinete como puntas de lanza, porque los políticos experimentados de Estados Unidos, que tanto los demócratas como el republicano tuvieron alguna vez, yo no los vi más nunca en escena, ni siquiera en el Parlamento hablan. No, bueno, tú te das cuenta que el secretario de Defensa era un comentarista de noticias de Fox Sí, News. exacto. Bueno, y el secretario de Salud no cree en las vacunas Exacto, y es y un dice Kennedy, y es un que Kennedy. es uno de los Kennedy, es un hijo de Robert Kennedy Sí. y De raíz demócrata, de paso. de raíz demócrata. Entonces, eso es lo que Y yo digo, que ahí hay una conjunción rara, ¿no? Y extraña, que yo no sé cuál es el camino que se va a tomar finalmente, pero no, como es no, un tema bien complejo y tiene muchas aristas, Trino, yo creo que lo vamos a tener que seguir debatiendo y a lo mejor en el próximo programa de la semana que viene de Mirador Sociopolítico pues volvemos a tocar este tema pues con algunas sí, otras. seguramente, porque este es un tema que va a estar girando, este Sí, tema de los aranceles, el impacto. Hay un impacto en la creación del empleo, en la productividad, en la sí. instalación en en todo, Pero en fíjate todo. que primero adopta desbancar ciertas instituciones, la de educación, los de comunicación, la Voz de América, todo lo demás, y después entonces plantea una solución para lo mismo, pero una solución que no está fundamentada en la decisión, digamos, de los dos partidos tradicionales de Estados Unidos, sino en la visión que él tiene de hacer las cosas, así de sencillo. Así. Sí. Entonces, Bueno, bueno, la José semana que Enrique, viene, bueno, vamos a buscarle otras variantes y otras vertientes a no, esto vamos a buscarlo. Esto porque, y es tiene, importante que los debates se alienten en esa dirección, porque es que estamos perdiendo el tiempo faranduleando y resulta que esa no es la solución de la política de hoy día, pues. La política de hoy día yo le tiene mucho. recomendaría a Donald Trump que se fije en los chinos Que y se que fíjen, piense en esa respuesta de Chu Enlai. así de El sencillo. mundo no se va a modificar en 4 días. Así es, Él no es Dios. así es, Ok. así es, así es. Bueno, Gracias, Trino. Un ok. abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.